Bienvenidos, calamares de pro de los siete mares y de los océanos que están todavía por descubrir, como dice mi gran compañero Ángel Portillo, a una nueva entrega de Calamares a Romana. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero búscate una frase para introducir, ¿eh? Que esto cuesta encontrarla, ¿no? No sé, Un poco calamares copión, un entre poco el copión. Adriático y el Jónico, no sé, ande que no hay mares en el Mediterráneo y el de Liguria y otra gente, ¿no? Soy un Bueno, plagiador, pero la frase mola. hombre, Entonces, sí que empezar mola. así es una Espera, pasada. O espera, sea la que, digo yo con voz. venga. Calamares de los siete mares y océanos por descubrir. Es espectacular. Bueno, vamos a centrarnos que nos perdemos enseguida. Arqueología, la excavación, en este momento nos vamos a poner un poquitín más técnicos y vuelve otra vez el gran Arnau, joven pero grande Arnau. ¿Cómo estás, Arnau? Muy bien, muy bien. Hemos cambiado un poco de paisaje para que nos toque un poco el aire, pero Mm. aquí estamos igualmente. Oye, pues hoy vamos a hablar en esta entrega de la excavación en sí, ¿no? De cómo es una excavación arqueológica y nos vas a explicar un poquito la parte más técnica que seguramente muchos de los videoyentes desconocerán. Recordad que hablamos de historia, de la historia de la arqueología en el primer vídeo y en este pues vamos a hablar un poco de una parte más técnica, más de trabajo y más sobre el terreno y Arna pues nos va a detallar cómo son las excavaciones o cómo funcionan. Así que adelante, la excavación es tuya. Muy bien, gracias. Pues voy a ponerme a trabajar. Lo primero que tenemos que entender es que una excavación no es, como hemos visto en el programa anterior, no es vaciar un yacimiento, sino que es un poco tirar para atrás el proceso de sedimentación que se da pues, en cualquier lugar cuando lo dejas abandonado y a la intemperie. Es decir, mientras que de normal, pues un yacimiento se irá llenando de tierra a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan cayendo edificios, que vayan construyendo encima, pues lo que hacemos en una excavación es ir de arriba hacia abajo, pero manteniendo esta estructura de capas que se da pues al revés de forma natural o a veces artificial. Entonces, lo que tenemos que también tener en cuenta es que actualmente el método que se usa es el que se llama el método Harris, es decir, un método según el cual hay que ir excavando de arriba hacia abajo, evidentemente, no vas a excavar de abajo hacia arriba, pero también vas a tener que documentar todo lo que sale en este orden. Por lo tanto, si tenemos un yacimiento con 4 capas, vas a empezar por la más reciente, evidentemente, y luego vas a ir bajando. Entonces, tú le vas a dar de nombre a la capa que sería la 4 en orden vertical. Cuando vas bajando, le das el revés. Va a ser la capa 1, la 2, la 3 y la 4. Pero luego, una vez hayas llegado al final, cuando tú esto lo metas, por ejemplo, en una sección, que sería como un corte, desde la parte de arriba de todo hasta normalmente la roca madre o el pavimento de algún edificio, esto luego cuando lo metas en sección va a quedar, aunque queden los números al revés, va a quedar la secuencia estratigráfica, es decir, el grupo de capas que se han ido acumulando, pero bien ordenado, tal y como está marcado. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay otros tipos de excavación, los que se han usado anteriormente, como por ejemplo el método Wheeler, que un poco así para explicarlo rápidamente, se hacían cuadros de 1 metro por 1 metro y se excavaba en este cuadro, una especie de lo que se llama un sondeo. Pero se hacían cuadros de 1 metro en una, digamos, una reja, una rejilla, eh, de muchos cuadros de 1 metro, dejando entre cuadro y cuadro, es decir, entre sondeo y sondeo, entre agujero y agujero, un espacio de, pues, de 50 centímetros, 1 metro, depende. Entonces quedaba una especie de gofre. Para que nos venga en la cabeza, quedaba Mm. una especie de gofre, huecos de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, y luego los testigos en medio, que se llama así, que no se excavaban para un poco mirar la secuencia estratigráfica, el corte, y ahí puedes ver, pues hay una capa que hace así, otra así, un derrumbe, lo que sea, ¿no? Y lo podías ver. Pero esto era muy, muy ortopédico y un poco impráctico porque lo que no te permitía era ver el yacimiento desde arriba, porque tú lo único que veías era un grupo de cuadros
vacíos con, por ejemplo, un muro, pero un muro que si iba en línea recta quedaba cortado por 2 diagonales, luego otras 2 diagonales, quedaba un poco, podías ver un poco las secuencias estratigráficas, pero no veías la imagen en general, porque estaba todo el rato cortado por estas líneas, estos testigos. Entonces, el método que se usa hoy, si queréis ampliar, es el método Harris, que se llama así por el hombre que escribió el libro, que se basa básicamente en esto, en analizar los estratos y excavar en extensión. Es decir, que se excava todo, no se dejan testigos. Simplemente se marcan, pues, si hay que excavar un espacio y no hay, por ejemplo, como podemos ver aquí, no hay habitaciones claras, lo que se hace es pues hacer un recuadro, pues yo qué sé, 2x2, 5x5, 5 metros por 5 metros. Y ahí se excava todo y se documenta tanto visto desde arriba, la planta que se llama, o la sección. Se hacen normalmente las dos cosas. Por lo tanto, imaginémonos el recuadro de un sondeo, por ejemplo, de 5x5, que tenemos normalmente lo que se hace es una sección, por ejemplo, norte-sur, se hace un corte, y una sección este-oeste. Entonces tenemos vista desde arriba con, pues si hay estructuras, hay edificios, hay, por ejemplo, marcas de que ha habido un fuego, por ejemplo, o ha habido un silo, pues todo esto queda marcado en horizontal, por lo tanto tú puedes ubicarlo. Pero es que luego, con estos cortes, normalmente se hacen dos, si es un recuadro, tenemos también el hecho de que podemos pasar de la planta a pasarlo a horizontal. Y ahí vemos el corte con todos los estratos, las acumulaciones, si hay un silo, pues hay un silo y se ve. Por lo tanto, es una forma bastante más intuitiva, más clara, que permite pues entender el yacimiento o este sector en concreto, esta cata que se llama, en profundidad, pero también en horizontalidad. Entonces, quisiera también ahora tocar un tema que es muy importante, que a veces no queda claro, que es el contexto. Es decir, el contexto es clave, es lo más importante en arqueología. Es decir, que podemos tener una estatua, por ejemplo, pero si no sabemos dónde ha salido, es una obra de arte y ya está. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de museos? Tú sabes que hay una estatua, pero ya está. El ejemplo más claro para explicar esto es una moneda. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una moneda, un sestercio o un as o un áureo, lo que sea, por ejemplo, con el busto de Tiberio. Vale, tenemos imaginemos, un sestercio de Tiberio. Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que si tú lo tienes ahí en la mano, te lo dan, a ti esto realmente no te sirve de nada. No te sirve de nada porque no te da ninguna información. Es un sestercio de Tiberio, ya está. Tiene su valor económico porque Esto quizá lo puedes vender, has pero ya dado, está. has dado otro ejemplo, un poquito para que igual nuestros oyentes nos oigan. Podría ser algo así como intentar observar la vida de los animales en un zoo en vez de estos animales verlos en su hábitat natural, ¿no? La arqueología necesita el hábitat natural, Sí, no puede coger ese animal en el zoo porque no tiene ningún sentido, se comporta de otra manera totalmente diferente y la información que puede sacar no tiene nada que ver con la arqueología, será otro tipo de información. Si vosotros no estáis en el hábitat natural del objeto este, no podréis sacar información precisa. claro. Pero también, claro, también es importante, vamos a poner un ejemplo muy extremo. A ti te dan una lata por ejemplo, de Coca-Cola, que está un poco gastada, que está llena de tierra, y a ti te la dan. Vale, no es lo mismo que esta lata haya salido de un descampado que tienes al lado de casa que la hayas encontrado en una tumba romana. ¿A que no? No, Entonces, no. aquí el contexto es muy importante porque, como en el caso de la moneda, te va a decir muchísimo más si sabes dónde ha salido y, sobre todo, qué había arriba de esto, del estrato de arriba, y qué hay en el mismo estrato o el estrato de abajo. Porque, por ejemplo, en el caso de la moneda, a ti no te da ninguna información como tal la moneda, porque la han sacado con un detector de metales, algún indeseable, y ha hecho un hueco y ha sacado la moneda. A ti la moneda como tal no te sirve de nada y a esta persona tampoco le va a servir de nada. La va a acumular ahí, quizá la puede vender, pero ya está, no tiene ningún valor arqueológico. En cambio, si esta moneda te la encuentras
en una habitación, por ejemplo, o en un edificio, en un estrato que tú no sabías de qué época era, que quizá pensabas que era pues, del siglo I, siglo II, a partir de la cerámica, pero es que una cerámica tiene normalmente, a menos que sean cosas muy concretas, tienen vidas muy largas. Por ejemplo, podemos encontrar una cerámica común, que se llama pues, a la cerámica que se hacían ellos mismos ahí en el mismo lugar para cocinar, pero es que, claro, una cerámica común puede ser o del siglo II antes de Cristo o del siglo III después de Cristo. Entonces te deja un margen, más o menos, de 5 siglos para fecharlo. Pero ¿qué pasa si en este mismo lugar encuentras una moneda de Tiberio? Bueno, entonces, sabes que como mínimo es de la época de Tiberio o un poco anterior, un poco posterior. Porque luego, si el estrato de encima encuentras también, me lo invento, una moneda o una cerámica de época de, no lo sé, de los Flavios, vas a decir, vale, bien, este estrato se formó durante la época de los Flavios o posteriormente. Por lo tanto, vas a saber que lo anterior es de la época de Tiberio hasta los Flavios. Por lo tanto, encontrar un objeto en su contexto tiene muchísimo más valor porque es lo que podría incluso fecharte un estrato. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que la importancia de la arqueología no es tanto el hacer en vaciar habitaciones enteras, como podría ser esta o estas de aquí, ¿no? Lo importante no es vaciarlo y ya está, sino es documentar cada uno de los estratos para que te den información. Y esta gente que va haciendo huecos por los yacimientos y se lleva esto, imaginémonos que en un yacimiento de media hectárea solo había un par de monedas que te podían fechar el yacimiento. El resto es cerámica común, son objetos de hierro que podrían ser de cualquier época. Pues si alguien se lleva estas dos monedas, ya no sabremos nunca de qué época es el yacimiento. Arnau, y una pregunta. Si, por ejemplo, aparecieran variedad de monedas que nos pueden fechar el yacimiento, ¿eso nos permitiría darle una continuidad, una longevidad a este yacimiento? ¿O ahí se puede marear un poco la perdiz y os puede desorientar a los arqueólogos el hecho de encontrar monedas de épocas muy distantes o de épocas que quizá no encajan en el tiempo? ¿Os puede desorientar? Bueno, a ver, en realidad lo importante es que normalmente un estrato se fecha a partir de la cosa más moderna que haya. ¿Vale? Entonces, si tenemos en un mismo estrato no lo sé, una cerámica íbera, luego una cerámica de estas sigilatas, una sigilata gálica, ¿no? Que es una cerámica muy, muy bonita, muy, muy trabajada, es, digamos, vajilla buena, que es de época imperial. Y luego tenemos una moneda de Septimio Severo, realmente que haya una cerámica íbera no importa, podría ser, llamémoslo así, la vajilla de la abuela. Pero lo más reciente es la moneda de Septimio Severo. Por lo tanto, este yacimiento es o de la época de Severo o posterior. Pero es muy difícil que sea de época íbera o que sea de época alto imperial, porque claro, entonces la moneda de Severo no tiene ningún sentido. Entonces, un yacimiento o un estrato siempre se fecha por lo más moderno que encuentres, porque será lo último que se ha caído ahí o que han dejado ahí antes de que se abandonara. Aunque el yacimiento se haya abandonado en el siglo III, da igual. Lo último que tienes es de los severos, por lo tanto, sabes que como mínimo Correcto. es en este momento. Es lo que se llama el término antequem o postquem, es decir, el término postquem, es decir, después del cual se puede fechar esto, es los severos. Por tanto, es de los severos en adelante. Puede ser más, menos, De esto todas ya es lo que maneras, más... supongo, Arnau, que impera la lógica, ¿no? Y conforme estás más arriba encuentras cosas más modernas y conforme vas bajando encuentras cosas Sí, más antiguas. Esto es lo más lógico, ¿no? Lo más normal. pero aquí entra ya un poco si haces bien la excavación, porque si encuentras esto, ¿no? Un estrato con cosas íberas, cosas altoimperiales y una moneda de Septimio Severo. En el de arriba, quizá encuentras pues un par de monedas de algún emperador de estos desgraciados del siglo III y pues alguna cerámica pues de importación africana, cerámica de cocina africana
que bueno, esto es posterior. Entonces, tú vas a saber que el estrato anterior es entre Severo y la época del siglo III. No sé si me explico. Es decir, el Sí. término post-quem, es decir, después del cual es Septimio y Severo. Y el término ante-quem, es decir, que esto se forma antes del siglo III porque es lo que tienes justo encima. Ujú. Entonces, esto es se llama una datación relativa. Es decir, los estratos, por cómo se relacionan entre sí, se pueden fechar. Por lo tanto, sabes que esto es anterior a lo que había encima. Sí, sí. Nunca es muy complicado dar Sí, sí. años Debe ser una guerra enorme eso de datar Claro, exactamente cualquier, ¿no? Cualquier yacimiento, ¿no? Debe ser enorme, enorme. Pero eso supongo que hay rangos, ¿no? de años bastante grandes. Pero bueno, es lo único, importante, como dices tú, el contexto para saber en qué estamos trabajando y qué nos podemos encontrar. claro. Los únicos contextos en los cuales tú podrías fechar un yacimiento o un ámbito de un yacimiento es en los casos que se me ocurran ahora, dos principales. Uno, una destrucción catastrófica, es decir, por ejemplo, estás excavando que lo he hecho, ¿no? Estás excavando en Aquileia, ¿no? En el norte de Italia, estás excavando ahí. Y tú sabes que pues los hunos se cargaron la ciudad en tal año, 450 y algo, no me acuerdo. Se cargan la ciudad en ese año. Entonces, tú sabes que si hay un estrato, por ejemplo, de carbones y cenizas, tú sabes que lo que sea anterior a esto ya sabes de qué época es. Y lo quemado y lo que haya justo encima, si hay un derrumbe, puedes fecharlo en año y mes casi. Es una Es, referencia, ¿no? Sería como una claro, referencia, ese claro, hecho histórico que tú puedes documentar a través de lo escrito, ¿no? Entonces te da claro, una referencia para ti como arqueólogo poder hacer esa diferenciación de antes y después, ¿no? claro. Y el otro es un enterramiento. Es muy fácil porque es lo que se llama un contexto cerrado. Es decir, se hace la tumba, se mete el cuerpo, se meten pues el ajuar, lo que sea, y se cierra. Ya está. Es decir, es un contexto cerrado. Es un contexto en el cual se ha hecho para un propósito concreto y se ha cerrado en el mismo momento. Por lo tanto, una tumba, si encontrases, pues, no sé, monedas o una inscripción que te dice, pues, murió el tal, el año tal. Esto es un contexto cerrado. Entonces, o destrucciones catastróficas o intencionadas, pero bueno, eso que se destruye en un solo día o en unos días, o una tumba. El resto es casi imposible de fechar en un año o ya en un día, en un mes es imposible. Pero para que nos entendamos, entre comillas, lo peor que nos puede pasar a los arqueólogos es que este sitio se haya abandonado voluntariamente y la gente se haya llevado pues todas sus cosas y todos sus elementos de Sí, valor, así que porque preferís son los Pompeya, que, ¿no? Preferís Pompeya claro, antes de que la gente abandone una ciudad. Yo también Pompeya le... sabes hasta qué día se destruyó, ya está. O sea, esto es Allí digamos, el Sergio tenía ideal. una villa en Pompeya y nunca lo Ah, quiere decir. qué tiempos aquella villa, lo que fue Hubo con lo que, que me costó construirla. Bueno, a mí no, a los esclavos que la construyeron, evidentemente. claro, hubo que comprar esclavos nuevos, pero al menos estás aquí. Correcto. No, pues eso. Entonces, esto es la parte que quería que quedase muy clara porque es digamos, lo más importante de la arqueología. Es decir, el concepto en sí, cómo se organiza y el contexto, que es lo más importante. Por lo tanto, la próxima vez que alguien me escriba en mi canal comentarios de, oye, es que ¿por qué te quejas de los que van con detector de metales? Pues ahora ya lo sabéis. Porque Ah, si van y te excavan un yacimiento, no te excavan, te vacían un yacimiento y te quitan todas las cosas que te pueden permitir darle una fecha, te han puteado. Es que no hay otra forma de decirlo. Por lo tanto, es muy importante. ujú. Pero yendo un poco a las excavaciones en sí, ¿qué tipos de excavaciones hay? No es todo lo mismo, ¿vale? Porque hay más o menos 3 tipos de excavaciones. La más conocida quizás sea la excavación típica que podéis ver cuando vais a un yacimiento, como Ampurias, por ejemplo. Hay una época del año en la que se hace un curso y ahí pues vienen estudiantes que pagan y hacen una excavación. Se En- manchacas, los claro, manchacas. esto es una excavación programada.
La primera de las tres es una excavación programada, es decir, una excavación que, como dice el nombre, se prepara con antelación, se decide dónde se va a excavar, que eso es lo más importante, dónde vamos a excavar, cuánto tiempo, con qué objetivos. Y estas son las excavaciones que las desarrollan pues universidades, museos, centros de investigación, todas estas instituciones que pues consiguen subvenciones o tienen dinero propio o hacen que la gente pague para excavarlo y con eso financian una excavación. Por ejemplo, aquí en Ampurias, este lugar de aquí, ¿no? Que está un poco vacío, podrías mirar, vale, vamos a excavar aquí para decir, bueno, a ver qué hay, nos interesa buscar pues esta calle, a ver si había tiendas o no, lo que sea. Esto es una excavación programada, una excavación que está pensada con un objetivo, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, digamos, y en este caso se hace con intencionalidad o con voluntad científica para aprender sobre esto, publicar luego en artículos o monografías o lo que sea, y así pues avanzar en el conocimiento. ¿Vale? Entonces estas son un poco las más tranquilas, las más pacíficas, digamos, ¿no? Las más sencillas en este sentido. Se parece, Luego, Arnau, parece que vayáis con cuchillos los arqueólogos. Sí, sí, sí. Pacíficas. Bueno, bueno, digamos más no lo tranquilas, descarta, no lo descarta. digámoslo así. Sí, es decir, que si tú vas a excavar ahí, sabes que en realidad da igual si terminas de excavar eso o no, porque si no vas a seguir el año que viene y ya está. ¿Vale? Esta es la parte que haces y que conoces cuando eres estudiante y vas de voluntario a excavar. Luego ya hablaremos de quién excava. La segunda y la tercera son las más duras. Eh, la segunda, un poco menos intensa que la tercera, son las preventivas. Es decir, eh, al menos hay algunas diferencias, pero lo que más me conozco es en Cataluña hay una ley de patrimonio. Entonces, cualquier obra que se haga en un terreno de interés arqueológico, que esto lo podemos ver y esto es público, viendo la carta arqueológica, cada comunidad autónoma tiene la suya, pero funciona un poco distinto, por lo tanto voy a hablar de lo que me conozco. En el caso de Cataluña hay una carta arqueológica, entonces tú ahí puedes ir a consultar si, por ejemplo, eres un promotor inmobiliario y quieres construir un bloque de pisos, una urbanización en un terreno. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir ahí y mirar si te sale marcado como que es posible que haya algún yacimiento ahí. ¿Vale? O, por ejemplo, un ayuntamiento o un servicio de arqueología de una ciudad o de una comunidad autónoma dice, oye, vas a excavar aquí, pero primero vamos a hacer un sondeo o un par de sondeos. Un sondeo, por las que quizá no se vieron en el primer vídeo, es digamos, una excavación, pero pequeña. Es decir, un recuadro, pero quizá de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, que lo que hace es un poco bajar hasta el fondo, excavarlo bien, pero bueno, bajar hasta el fondo para ver si hay restos ahí o no. Luego es como una especie de muestra. Tomas una muestra y dices, vaya, pues si aquí no ha salido nada, vamos a hacer uno más allá, pero si no, bueno, podemos considerar que no hay nada. Luego, cuando se hacen las obras se encuentra algo, pues ya se excava. Entonces, según esta ley, si tú haciendo unas obras, ¿no? Tanto si eres una institución pública como una entidad privada, si excavando para hacer, por ejemplo, el parking de un edificio o los cimientos, encuentras restos, tienes que pararlo, ¿vale? Tienes que parar la obra, hacer una especie de concurso o contratar a una empresa de arqueología, que existen empresas de arqueología, y contratar a esta empresa para que te haga la excavación y luego te haga una memoria que se entregará. Esto ya lo hablaremos. Entonces, por ley, si tú te encuentras, esto por si hay alguien un poco despistado, si tú te encuentras restos arqueológicos en tu obra, de una cierta entidad, pero incluso si son trozos de cerámica, da igual. Si hay alguna indicaciones de que podría haber ahí restos arqueológicos, tienes que parar la obra y contratar y pagar de tu bolsillo la empresa de arqueología que vaya a excavar eso. Porque se sobreentiende que este patrimonio es de todos. Por lo tanto, si tú quieres sacar un rédito económico de una parcela, ¿vale? Tienes que proporcionar a la gente su patrimonio. Por lo tanto,
si tú vas a ganar dinero con esta parcela y la vas a excavar y la vas a explotar, tienes que también pagar esta parte. Por lo tanto, las preventivas lo que se hace es, en vez de comenzar ya la obra y encontrártelo, te dicen, bueno, vamos a excavar aquí, aquí y aquí, quizás unos sondeos, porque sabemos que ahí hay cosas y, por lo tanto, preventivamente ya excavamos antes de que empiecen las obras. ¿Vale? Cuando no pasa esto, porque en la carta arqueológica no sale nada, no te dice que Bueno, haya... espera, Arnau, Sí, digo porque nos vamos a comer el tiempo y si la sí. gente quiere saber qué es una excavación de urgencia, si quiere saber la diferencia entre preventiva y urgente, que se pasen por el siguiente programa de aquí a 7 días. O sea, que ya sé que es una putada, que Ángel era el que hacía esto, pero hoy me ha salido del alma, digo, vamos a cortarlo aquí porque si no se nos va a comer el tiempo, porque la excavación de urgencia creo que es un tema bastante extenso y que queremos profundizar. Entonces, si os parece, lo dejamos para la semana que viene. Muy bien. Y Más. nada, me sabe muy mal ser ahora el malo de la película, pero bueno. No, Sergio, además te entiendes con esto. Y Arnau también te entenderá con lo de la urgencia, ¿no? Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Vuelvo a recordar que siempre te olvida, Sergio, que se suscriban a tu canal, Sergio Alejo Gómez de YouTube, al mío, de Lignum en Roma en iVoox, y con Arnau tenemos las dos cosas, Criófilos en YouTube y Criófilos en iVoox. Hasta el siguiente programa. Que vaya muy bien.